Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos, aquí estamos con la edición domingo de MBD Noticias. Mucha información para compartir con ustedes en esta tarde que tiene 14 grados a esta hora de temperatura. Aquí están. Estos son nuestros titulares. Tras anunciar que el presidente Yamandu Orsi visitará al Papa León XIV, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento la venia para designar como embajador ante el Vaticano a Juan Raúl Ferreira, pero no hay fecha aún para las venias de Carolina H. y Beatriz Argimón. El Frente Amplio resolvió no enjuiciar al senador blanco Sebastián da Silva por su insulto homofóbico contra el senador Nicolás Viera, pero activará en el Poder Legislativo la posibilidad de que sea sancionado con la aplicación del artículo 115 de la Constitución. El científico Salomón Bilansky renunció a la ANI y dijo que el canciller Mario Lubetkin es un judío de mierda al cuestionar la decisión del gobierno de pausar por razones humanitarias el convenio con la Universidad de Jerusalén. El Frente Amplio resolvió este fin de semana que mañana la bancada de diputados comenzará a recibir a los distintos ministerios para terminar de consensuar la ley presupuestal, que será remitida al Parlamento el domingo 31 de agosto. Una cooperativa social comenzó a funcionar en el barrio Bella Italia con apoyo de varios sindicatos con el objetivo de capacitar laboralmente a los jóvenes de la zona, ampliar las oportunidades y crear comunidad. El Consejo Municipal de Empalme Olmo selló un acuerdo multipartidario en rechazo a la instalación de un vertedero departamental en el medio del pueblo y la Comisión de Vecinos inició el camino para plebiscitar el proyecto. Con un costo cercano al $1.000.000 comenzará este lunes la reconstrucción del puente de Boulevard Artigas en los accesos a Montevideo, donde hace un mes un camión destrozó parte de la estructura. Bueno, muy bien, estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 20 aquí en la pantalla de TV Ciudad. En un ratito vamos a comenzar a desarrollar la información nacional e internacional. Como siempre ustedes saben, vamos a tener informe especial a cargo de nuestro compañero Federico Jurkovic. Y lo que pasa en exteriores llega en el móvil de Sofía Adri, a quien ya saludamos. Sofi, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bienvenida. Josema, ¿cómo estás? Sí, te cuento que en unos momentos vamos a estar volviendo para hablar con Mariano Tucci, diputado del Frente Amplio, porque la agenda del Parlamento viene cargada estos días. Esta semana, el martes, comenzará la interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, por el tema de la cancelación del proyecto Neptuno, así como, bueno, se estará discutiendo también la ley de presupuesto, así que, bueno, por este tema y por muchos más estaremos volviendo en unos minutos con el diputado. Muy bien, perfecto, Sofía. En un rato retomamos el contacto entonces. Nosotros ahora vamos a comenzar a desarrollar la información y justamente vamos a hablar de agenda parlamentaria porque ustedes saben, después de una semana de alta tensión política a nivel parlamentario tras la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, que terminó de forma abrupta por los improperios, lanzados por el miembro interpelante Sebastián da Silva. Se viene otra interpelación esta semana, en este caso va a ser en la Cámara de Diputados justamente, y esto va de alguna manera a poner a prueba el clima allí en el Parlamento. El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, será interpelado este martes por el diputado colorado Walter Cervini por la cancelación del proyecto Neptuno, que había impulsado el expresidente Luis Lacalle Pou con fuerte respaldo del exministro de Ambiente y dirigente colorado Robert Bouvier. Este sábado el oficialismo trazó la estrategia para esta instancia legislativa y avanzó sobre la dinámica para las próximas 2 semanas en cuanto a la presentación del presupuesto. En reunión realizada en la Huella de Serengni se acordó también que desde este lunes la bancada de diputados del Frente Amplio comenzará a reunirse con las autoridades de los ministerios previo al ingreso del presupuesto nacional al Parlamento, previsto para el domingo 31 de agosto. En la reunión del sábado, de la que también participó el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, se definió que la formalización del trámite parlamentario en la Cámara de Diputados se dará el 2 de septiembre, que ese mismo día se pretende instalar las comisiones de Hacienda y Presupuesto para comenzar a recibir a las delegaciones. Bueno, y a propósito del tema presupuestal, habló en rueda de prensa el senador Daniel Cayani defendiendo los 5 ejes principales de acción. Ahora tenemos otra instancia muy importante que es el presupuesto quinquenal. Es un presupuesto que va a guiar, entre otras cosas, la acción de gobierno en los próximos 5 años. Es un presupuesto que además tiene un contexto sin duda de restricción desde el punto de vista de lo que está sucediendo en el mundo,
donde hay mucha incertidumbre, y también es un presupuesto que va a ser de muchas restricciones nacionales, porque en realidad la casa no estaba tan ordenada como nos habían planteado. Básicamente hay un déficit fiscal importante, hay un endeudamiento importante a nivel internacional. La idea nuestra es que este presupuesto que reequilibre un poco las cuentas públicas, y también nosotros tenemos definiciones importantes de cuáles van a ser los ejes donde vamos a priorizar. Por un lado, lo que tiene que ver con el crecimiento económico, el otro lado, mejorar los niveles de seguridad y disminuir los niveles de violencia en nuestra sociedad. Aspectos que hacen a la inclusión social, sobre todo los gurises y gurisas de nuestro país, aspectos que hacen a las mejoras de infraestructura, no solo de las carreteras y los puentes, sino también física y social, y ni que hablar los temas que hacen a la inversión en vivienda, sobre todo en aquellos lugares donde hay más complejidades. Y bueno, en esos 5 ejes, crecimiento, inclusión, seguridad, vivienda, infraestructura, van a estar puestos los principales recursos escasos que van a haber seguramente, pero que van a tener sin duda una puntería muy importante. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora. Les contamos que a menos de 2 meses del juicio, la fiscal Alicia Ghioni decidió no seguir al frente de la investigación contra el ex senador Gustavo Penades, esto por delitos sexuales contra menores. La magistrada se encuentra certificada por estrés y también está indagada en la causa tras la denuncia de la defensa, que alegó que Ghioni no tomó en cuenta información sensible del teléfono celular de Jonathan Mastropierro, que apuntaba que él mismo había cometido delitos sexuales. La fiscal Alicia Ghioni no seguirá al frente de la investigación al ex senador nacionalista Gustavo Penades, imputado por delitos sexuales a menores. La magistrada está con certificación médica por estrés desde antes de la Feria Judicial de Invierno, hace más de un mes, y si bien se esperaba que se reintegre el 25 de agosto, finalmente no lo hará para este caso. El hecho es que, a raíz de una denuncia radicada por los abogados del ex legislador, la fiscal está ahora indagada en el mismo caso. En marzo, la defensa de Penades señaló que Ghioni había pasado por alto evidencias en el celular del denunciante Jonathan Mastropierro que apuntaban a que él mismo había cometido delitos sexuales. Según los abogados, esto supone una violación del principio de objetividad que implica la labor fiscal. Quien seguirá al frente del caso de aquí en adelante será la fiscal Isabel Iturralde, quien quedó a cargo cuando Ghioni se certificó. Juan Raúl Williman, abogado de algunas víctimas, comentó a Montevideo Portal que, si bien no era lo ideal cambiar de fiscal en una etapa tan avanzada del proceso, confía plenamente en Iturralde. Les contamos ahora que el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo hoy en 33 que los nacionalistas ya se están preparando para volver a gobernar en 2029. En el marco del nuevo aniversario del nacimiento del caudillo histórico Aparicio Saravia, Delgado ironizó sobre la ausencia, además, del intendente Guillermo Besosi, que no pudo concurrir por las medidas cautelares que pesan en su contra. Dijo, entre otras cosas, Delgado, ¿tendrá miedo que se escape a Brasil? Empezar a volver implica una actitud, implica una suma de actitudes que empiezan hoy, ayer, y que nos va a llevar estos 4 años haciendo lo que tenemos que hacer, siendo oposición a nivel nacional a un gobierno sin ideas, sin rumbo, que tienen clarita la marcha atrás, sin liderazgo, y podrán hacer el relato que quieren, pero tienen 6 meses, estos 6 meses casi perdidos por no haber encarado lo que hay que encarar como cualquier gobierno. Tenemos la mayor cantidad de intendentes, de alcaldes, de concejales y de ediles. Eso nos lleva a ser un partido que tiene que ser versátil, que tiene que ser duro en lo que tiene que ser y tiene que tener la capacidad de acordar en cosas que tiene que acordar, porque en definitiva en las intendencias y en los municipios, en esos gobiernos de cercanía, solucionás todos los días problemas de la gente. El presidente del directorio también mandó un saludo al intendente de Soriano, Guillermo Besosi, al que no le permitieron ir hasta Santa Clara por medidas cautelares. Hablé después de un compañero que le quiero mandar un saludo porque no lo dejaron venir, que es Guillermo Besosi, que estaría acá, en primera fila, por esas cosas insólitas que no se entienden,
que se ve que tenía miedo que se escapara para Brasil. Y no le dejaron venir. No pierde el humor, Delgado, evidentemente. Bueno, vamos a seguir nosotros con otros asuntos ahora. Además de la interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, por el tema Neptuno, esta semana se va a conocer los resultados de los informes de la comisión preinvestigadora sobre la compra de la estancia María Dolores en Florida por parte del Instituto Nacional de Colonización. Blancos, colorados e independientes precisan al menos 3 de los 4 votos de Cabildo Abierto e Identidad Soberana para sumar 50 y poder crear esta comisión investigadora, pero hasta el momento no los tienen asegurados. La comisión preinvestigadora fue creada a pedido del diputado colorado Martín Jorge después de la interpelación al ministro Alfredo Frati por considerar que hubo irregularidades e inconstitucionalidades en el proceso de compra de la estancia María Dolores en Florida por parte de Colonización. Jorge mencionó que entre los principales motivos para seguir investigando figuran que hay directores de INC colonos y por tanto están de los dos lados del mostrador, también que la compra fue aprobada con 3 votos en 5 cuando las cátedras hablan de 4 votos. La preinvestigadora sesionó jueves y viernes integrada por los diputados frenteamplistas Gabriel Tinaglini y Carlos Reyes y por el nacionalista Domingo Rielli. El informe de la oposición dirá que es necesario crear una comisión investigadora y por el contrario el del oficialismo que no lo es porque las interrogantes planteadas durante la preinvestigadora ya habían sido respondidas en la interpelación, según el fundamento del diputado Tinaglini. Este martes la Cámara Baja definirá convocar un plenario y votar si se avanza o no con la investigadora, siendo posiblemente la fecha el 2 de septiembre. Para aprobar o rechazarla se necesitan 50 votos, que el oficialismo no tiene por su cuenta y que la oposición podría llegar a reunir. Se sabe de antemano que los 47 votos blancos, colorados e independientes serán a favor de la propuesta, pero se desconoce hasta el momento qué harán los otros 4 legisladores de la oposición, 2 de Cabildo Abierto y 2 de Identidad Soberana, que hasta ahora no se han pronunciado. Bueno, ahí estábamos escuchando, viendo los fundamentos sobre presuntas ilegalidades planteadas justamente por el diputado colorado Martín Jorge para crear esta investigadora sobre la compra de la estancia María Dolores. Allí esta estancia que ha dado muchísimo que hablar. Sin embargo, el día después de la adquisición, el representante colorado en el directorio del Instituto Nacional de Colonización, Luca Manassi, dijo que todo lo que ocurrió fue legal. El ofrecimiento y la oportunidad del negocio yo creo que es absolutamente lícita, se cumplió con el procedimiento normativo, esto es un negocio que ya estaba cerrado entre 2 privados, toda esa suspicacia me parece y la tela de oscuridad que se le quiere poner al negocio yo creo que no es tal, yo creo que acá se debe discutir sobre la oportunidad, sobre la estrategia, sobre si el negocio fue malo o fue bueno, si se pagó caro o si se pagó barato, pero la legalidad del asunto me parece que está fuera de discusión, esto fue por todos los carriles legales, pasó por un montón de filtros legales, procedimentales, tanto administrativos como técnicos, por lo cual es absolutamente lícito y acorde a derecho. Y seguimos en temas de alguna manera porque este fin de semana el Frente Amplio resolvió que no va a denunciar penalmente al senador blanco Sebastián da Silva, esto por el insulto homofóbico a su par frente amplista Nicolás Viera durante la interpelación. Ustedes lo saben, ya hemos hablado de esto. Así lo informaba el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, quien sin embargo no descartó activar en el Parlamento el artículo 115 de la Constitución, justamente que permite sancionar las inconductas legislativas. Bueno, cruzó todos los límites, ¿no? Y no es la primera vez que lo hace. Porque puede pasar que un senador en un momento tenga un momento de molestia, de exaltación. Pero cuando es permanente, cuando el agravio es permanente, cuando el insulto a Mujica es permanente, cuando se habla de un santuario Mujica, cuando Mujica no era ni siquiera creyente, son insultos a líderes del Frente Amplio. Esos límites en el Uruguay no se cruzan. Esos límites en el Uruguay son imperdonables. Decirle puto de mierda a un senador es imperdonable. Lo haga un dirigente del Partido Nacional o lo haga cualquier miembro de otro partido, incluyendo el nuestro. Entonces, hay cosas, hay límites que el sistema político se tiene que marcar. ¿Van a tomar alguna otra iniciativa más allá de ese comunicado como parte del sistema político en el Frente Amplio? Judicial no, porque no estamos de acuerdo con judicializar la política, salvo que el senador crea que lo tiene que hacer.
pero discutiremos el lunes si hay otras acciones y en el Parlamento sí se puede tomar acciones vinculadas al artículo 115, porque claramente hubo una inconducta del senador. Pero iremos analizándolo, pero nuestro objetivo no es sancionar a nadie, nuestro objetivo es que el clima político y de discusión en las cámaras sea respetuoso, responsable y democrático. Bueno, la interpelación de esta semana generó muchísima polémica, pero otros temas que vinieron después también. Por ejemplo, este que les voy a contar ahora, porque el ex asesor de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Salomón Vilensky, dijo que si los alemanes los hubieran agarrado a él y al ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, ambos habrían estado en el mismo vagón. Esto en referencia al Holocausto, aunque calificó al canciller como un judío de mierda porque no defiende ninguna causa. En declaraciones a Canal 10, el científico cuestionó la pausa puesta por el gobierno de Yamandu Orsi al convenio con la Universidad Hebrea de Jerusalén, esto en respuesta a la matanza que lleva adelante el ejército israelí en Gaza, que la ONU define como un genocidio contra el pueblo palestino, con más de 60.000 civiles muertos desde octubre de 2023. En otra parte de la entrevista, Vilensky dijo que con el convenio no está en juego si les íbamos a devolver Judea y Samaria, en vez de nombrarla Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde finales de los años 60. El canciller con su soberbia y su mostrar de que no es judío cuando es judío, le cae pesado y le cae fuerte el asunto de tener algo con Israel. Lo que me parece terrible, porque seguramente cuando los alemanes nos agarraron en los campos de concentraciones, él iba a estar conmigo en el mismo vagón. Y si no estaba en el mismo vagón, estaba en un vagón adelante. ¿Viste cuando te dicen judío de mierda? Bueno, no se refieren solamente a mí, se refieren también a él. Ahora, cuando se refieren a mí, a él, hay una sola verdad, que él es sí un judío de mierda. Porque verdaderamente el tipo se comporta de manera completamente que no apoya a ninguna causa, que apoya a nadie. Querer traer palestinos a Uruguay a trabajar es ridículo. No queríamos hacer nada no se iba a hablar de política, no se iba a hablar de si el sionismo sí o el sionismo no, y si íbamos a devolver Judea y Samaria o la Franja del Golán. Lo que queríamos hacer era un centro de innovación, una oficina de innovación de Uruguay en la Universidad de Jerusalén. Bueno, fuerte las declaraciones de Vilensky, pero hay más repercusiones porque justamente este domingo, Vilensky pidió disculpas por haber insultado al canciller Mario Lubetkin luego de haber sido criticado desde distintas organizaciones sociales, entre otras el Comité Central Israelita del Uruguay, que había repudiado sus expresiones. Bueno, y hay más a propósito de este tema, porque luego de que el canciller Mario Lubetkin anunciara que el acuerdo entre la ANI justamente y la Universidad Hebrea de Jerusalén llegaba a un impasse debido a la situación actual en Medio Oriente, el senador nacionalista Javier García pidió a la bancada de su partido que el ministro sea convocado a la Cámara Alta. En su cuenta de X, el legislador postuló que el gobierno toma esta decisión por razones ideológicas dirigidas desde Brasil en su posición anti-Israel. En ese sentido, García consideró que esta decisión no era de la ANI, sino una política de gobierno, una cisplatina ideológica, zanjó el senador. Por su parte, el senador colorado Andrés Ojeda argumentó que la ANI es una institución paraestatal con independencia técnica, por lo que el gobierno no debería entrometerse en sus decisiones. Innovar requiere técnicos, no cancilleres jugando a expertos en ciencia, señaló. En ese sentido, apuntó que cerrar la puerta a la Universidad Hebrea muestra que el gobierno confunde lo político con lo comercial, lo privado con lo académico. A través de sus redes sociales, el Comité Central Israelita del Uruguay se expresó sobre esta decisión del gobierno. Confiamos en que se generen rápidamente las condiciones políticas necesarias para restablecer el acuerdo entre las dos organizaciones, poniendo fin al congelamiento momentáneo, manifestaron. Aún así, sostuvieron su vocación de diálogo con el gobierno uruguayo y destacaron:
En la coincidencia o la diferencia, siempre hemos encontrado con el presidente Yamandu Orsi y el canciller Mario Lubetkin ámbitos propicios para el diálogo respetuoso. El clima está bastante tenso. Veremos qué acontece esta semana que entra a nivel parlamentario, pero eso nos lo cuenta Sofía Adri, que ya nos adelantó de qué va su móvil y ahora desarrolla. Sofi, te vemos, te escuchamos. Adelante. Josema, así como lo adelantábamos, tenemos por aquí a Mariano Tucci, diputado del Frente Amplio. Mariano, muchas gracias por hablar con nosotros. Bueno, la audiencia recién veía todo este tema de la cancelación o potencial cancelación de este acuerdo entre la Universidad Hebrea de Jerusalén y la ANI. A raíz de esto, el senador Javier García del Partido Nacional ha adelantado que quizás llame a sala al ministro Lubetkin. ¿Qué valoración hace de este tema? Primero, que el respeto en la actividad política es sustantivo, tiene que ser fundamental. El Parlamento Nacional no puede ser un ring de combate permanente en todos los temas. Es al terreno que nos está llevando el Partido Nacional permanentemente. Pero bueno, sobre el tema de fondo tiene que opinar el Poder Ejecutivo a través de su Cancillería. Es muy válido, sí, que se convoque a quienes se tienen que convocar al seno de las comisiones para dar explicaciones, pero siempre con ese talante republicano y de respeto que no podemos ni debemos perder. Bueno, el martes, como lo adelantábamos recién, también será la interpelación al ministro Ortuño. ¿Cómo se vienen preparando para esto mismo? Y bueno, en vista de lo que sucedió con la interpelación al ministro Frati, los altercados que hubieron, ¿ha habido cierto diálogo con las bancadas opositoras en cuanto a esto, en cuanto a cómo se encarará esta interpelación? Concretamente no, yo creo que la Cámara de Representantes tiene otro talante, eso también es responsabilidad directa del presidente de la Cámara de Diputados, de Sebastián Valdomir, que es un gran articulador en ese sentido, y allí la interpartidaria juega un rol preponderante, porque allí, digamos, se acuerda el funcionamiento de las diferentes sesiones. Pretendemos que sea una sesión calma, no exenta de debates ásperos, porque nosotros vamos a defender con mucha convicción no solamente el planteo que hace el gobierno, no solamente la renegociación, sino lo que la gente respaldó en las urnas, porque hay que recordar que la cancelación del proyecto Neptuno es un compromiso de campaña del Frente Amplio y del presidente de la República. Y por lo tanto, al ser valorado positivamente y ser el Frente Amplio gobierno, estamos respaldando con lo que vayamos a decir a partir de las 10 de la mañana lo que la gente votó en las urnas. Así que vamos a defender la decisión del gobierno y fundamentalmente lo que la gente eligió. En cuanto a los dichos del senador Da Silva y las repercusiones que eso ha traído, ¿cómo lo piensan encarar de aquí en más? ¿Qué medidas se tomarán? ¿Se tomará en cuenta el artículo 115 de la Constitución? ¿Cómo lo encararán? Bueno, esa es una definición exclusiva de la Cámara de Senadores, de la bancada del Frente Amplio. Creo que el senador Cayani ha sido muy claro de que van a tomar alguna acción parlamentaria muy concreta. Yo lo que digo, y que sí tiene que ver con la Cámara de Representantes, hay una preinvestigadora que finalizó hace algunas horas, hay un informe de mayoría del Frente Amplio, un informe de minoría del Partido Nacional en este caso, el denunciante es del Partido Colorado. Yo creo que el espectáculo que dio el senador Da Silva hace ya algunos días desprestigia y desacredita cualquier acción parlamentaria en torno a la compra de María Dolores. Esto va a estar en el orden del día del próximo martes seguramente, pero definiremos seguramente en la interpartidaria si esto va a prosperar o no, si va a haber investigadora o no, y si existen los votos en este sentido para que esa investigadora se consolide y prospere. Insisto, fueron hechos absolutamente lamentables que esperemos no se repitan en ninguna de las dos cámaras. ¿Están preparando la votación del presupuesto nacional? ¿Cómo vienen los preparativos para esto y en qué áreas se priorizará? Sobre todo. Bueno, desde hace mucho tiempo que naturalmente venimos conversando, yo creo que desde el 15 de febrero con todas las bancadas parlamentarias, porque el instrumento de gestión más importante que tiene cualquier gobierno es su ley de presupuesto quinquenal. No hay novedades en torno a cuáles van a ser los énfasis, porque los énfasis van a estar colocados en las 63 medidas que el presidente de la República comprometió y en ejes programáticos que son por todos conocidos, que tienen que ver con la pobreza infantil, que tienen que ver con la inseguridad, que tienen que ver fundamentalmente con, de alguna manera, la consolidación y el fortalecimiento de las políticas sociales para, de alguna manera, sostener a los ciudadanos y ciudadanas más vulnerables del Uruguay. Y ya estamos con una agenda muy nutrida a partir de la próxima jornada y hasta el día 29, con los diferentes ministerios para conocer un poco la hoja de ruta de cada una de las instituciones. El 31, domingo 31, va a estar ingresando al Parlamento Nacional el presupuesto quinquenal. En la sesión del martes 2
se le va a dar ingreso a la Cámara de Representantes y de manera inmediata vamos a estar integrando las comisiones de presupuesto y Hacienda para recibir al Ministerio de Economía. Con respecto al presupuesto elaborado por el gobierno anterior, ¿cuáles dirían que serían las mayores diferencias en priorización para la elaboración de este presupuesto? Bueno, los énfasis que hemos de alguna manera colocado en el debate público en la campaña electoral. Tenemos una situación gravísima en torno a las familias más vulnerables y eso tiene cara de mujer, de niño y de joven y por lo tanto va a haber una política directa de atención a la pobreza infantil, en materia educativa sin ningún tipo de dudas. En materia de política carcelaria, naturalmente, el ministro lo ha dicho recurrentemente, es necesario hacer una transformación estructural de lo que tiene que ver con la situación de la gente que está privada de libertad. Y después un conjunto de políticas que tienen que ver con inversiones en infraestructura y un larguísimo etcétera que ustedes conocen, pero fundamentalmente que la gente conoce porque fue lo que eligió en el mes de octubre cuando eligió el Parlamento Nacional y en noviembre cuando por más de 100.000 votos eligió a Yamandu Orsi como presidente de la República. Ahí van a estar focalizadas las prioridades. Bueno, veremos en qué tiempo hacemos, cuáles van a ser las velocidades de esas transformaciones, porque creo que partimos de una situación fiscal delicada, como hemos dicho con anterioridad, pero vamos a estar dando cumplimiento a los compromisos que asumimos. Bueno, muchas gracias Mariano por hablar con nosotros. Ayer teníamos la palabra de Mariano Tucci, diputado del Frente Amplio, a propósito de esta cargada agenda del Parlamento para estos días. Así que volvemos con ustedes. Cargada e intensa. Sofi, muchas gracias por tu trabajo, a vos, al equipo y por supuesto a nuestro entrevistado. Nosotros ahora seguimos con otros asuntos y nos metemos en temas departamentales porque la Intendencia de Montevideo va a reforzar las tareas de recolección de residuos y limpieza urbana con el grupo de personas que van a ingresar a trabajar mediante sorteo en el marco del proyecto Uruguay Impulsa, antes conocido como Jornales Solidarios. Las inscripciones abren este lunes, mañana, el lunes, en todo el país y pueden postularse personas de entre 18 y 65 años que serán contratadas por un periodo de 4 meses y un salario que ronda los 20.000 pesos. Las personas interesadas en obtener uno de los cupos laborales disponibles para el cuatrimestre septiembre-diciembre, con una paga de 19.728 pesos al mes, deberán anotarse a partir de este lunes en el portal Uruguay Impulsa, teniendo tiempo para hacerlo hasta el 25 de agosto inclusive. Se trata del primer llamado de estas características durante la presidencia de Yamandu Orsi para un proyecto que surgió en el quinquenio pasado como Jornales Solidarios, reforzado ahora en cantidad de días y en retribución. Además del tiempo dedicado al trabajo en sí, que será de 6 horas de lunes a viernes, un 20% será destinado a la capacitación laboral, la cual se coordinará con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional en áreas tales como habilidades digitales y competencias transversales. En el caso de Montevideo, el intendente, Mario Vergara, afirmó que siendo una de las prioridades de su administración la mejora en la gestión de residuos, gran parte de los nuevos recursos humanos que incorporará la comuna a través de Uruguay Impulsa estarán abocados a dicha tarea. Esta iniciativa, aprobada a principios de agosto por el Parlamento, prevé que entre septiembre y diciembre 5.500 personas desempleadas que no reciban ningún salario público o privado ni subsidios por desempleo, enfermedad, jubilación o pensión realicen tareas laborales y reciban capacitación. Otro requisito es que tengan entre 18 y 65 años de edad. Otro de los temas que les contábamos en los titulares, el arranque de esta edición domingo de MBD Noticias, tiene que ver con que la cooperativa Comuna Bella Italia, formada hace 8 meses en la esquina de Florencia y Copérnico, ofrece cursos gratuitos en diversas ramas para la gente del barrio, además de funcionar como un polo comunitario en la zona. Los referentes justamente de esta iniciativa explicaron que el trabajo que realizan junto a varios sindicatos y señalaron la importancia de estos espacios para nuclear a la comunidad y también ofrecer diferentes herramientas de inserción laboral. Este proyecto surgió de vecinos organizados con la red de ollas Bella Italia. Ahora estamos desarrollando el curso de soldadura, albañilería, carpintería, cocina, panadería. Tenemos un taller de zumba también, un grupo de zumba de señoras mayores y trabajamos con los niños que tenemos 3 instancias semanales de deporte, en la cual 2 son deporte específico, handball y básquet, y tenemos un espacio de deporte libre y un taller de música. El tema de las capacitaciones para que ellos puedan emprender o puedan también estar con nosotros en estos casos, ¿verdad? Acompañarnos.
Yo creo que es bastante importante porque hay mucha gente que de repente no tiene acceso a estos tipos de cursos por un sistema económico, pero creo que están respondiendo bastante bien. Y el tema de los niños también, porque ellos ven que de repente hay una actividad y no se quedan en la vuelta ahí y vienen y se unen y enseguida se prenden de lo que haya. Estoy re contenta, la verdad que estamos aprendiendo mucho, hemos hecho muchas recetas, muy lindo. Y bueno, me anoté acá para poder hoy o mañana salir, ¿no?, a trabajar en el ámbito laboral, me sirve como experiencia. Es una buena experiencia, buenos compañeros, buen profesor, y a veces uno tiene que ocupar la cabeza en algo para poder despejarse y hoy o mañana tener una salida laboral que pueda traer ingresos a la casa, ¿no? Excelente la iniciativa y qué buena pinta esos bizcochitos, ¿eh? Bueno, muy bien, les contamos ahora que en un acuerdo multipartidario entre el alcalde Colorado y los concejales blancos y frente amplistas, el Consejo Municipal de Empalme Olmos rechazó la instalación definitiva del vertedero departamental en la localidad y también analiza iniciar tanto acciones judiciales como un plebiscito municipal para laudar justamente sobre esta polémica. La resolución del Consejo que se hizo ahora es porque nos sentimos nuevamente perjudicados en un proyecto que tenemos muchas dudas de que funcione correctamente, porque no hay un análisis económico hecho al respecto, porque se instala muy cerca del pueblo, porque si esto falla se va a seguir perjudicando a la población con los olores a basura y con la contaminación de los arroyos, porque está a 200 metros del arroyo Pando, y porque no se nos ha escuchado. O sea, esto se votó en la Junta Departamental, la última sesión, como en carácter de grave y urgente, y en la cual no se nos comunicó ni consultó, o sea que no nos sentimos representados, y sentimos que es una población pequeña que nuevamente está siendo avasallada con la instalación de toda la basura de Canelones, y somos el municipio que quizás el único municipio que ha sido perjudicado por la Intendencia, porque se instala toda la basura de Canelones y el olor a basura es insoportable, se contamina el arroyo y no tenemos ningún trato especial, o sea, a Empalme no se le indemnizó por nada. El concejal frente amplista de Empalme Olmos explicó que ante la falta de perspectivas políticas analizan la vía judicial y también la plebiscitaria. Nosotros en ningún momento nos habíamos planteado la justicia porque pensábamos que con el diálogo se iba a solucionar esto, porque hay argumentos suficientes como para que esto no se instale así de esta manera. Entonces ahora estamos evaluando sí el recorrido a través de la justicia. La comisión de vecinos sí tenía un abogado que los asesoraba, pero era medio difuso. Y ahora están viendo la posibilidad, porque existe la posibilidad de hacer un plebiscito municipal con respecto a esto. Y es lo que se está viendo si hay posibilidades de hacerlo. Eso es lo que se está intentando. Bueno, y a propósito de este tema, MBD Noticias consultó al alcalde justamente de Empalme Olmos, Marcelo Blanco, quien puso énfasis en la falta de participación y de información recibida por parte de la Comuna Canaria, de la Intendencia de Canelones. El dirigente colorado anticipó que este martes el Consejo Municipal va a solicitar una entrevista con el intendente Francisco Leñani y agregó que el camino plebiscitario ya comenzó a ser recorrido. Bueno, lo que hay que resaltar es que ni la Comisión de Vecinos ni el municipio ha recibido información de parte de la Intendencia. O sea, no se nos ha comunicado absolutamente nada. Ellos dicen que la planta se va a hacer. Hemos hecho pedidos de informe para ver de dónde salieron los permisos, cuáles fueron las habilitaciones. Lo único que tenemos fue una resolución de la Junta Departamental que aprueba el gasto, pero ¿cuándo se le otorgaron los permisos? ¿Qué tipo de permisos se le otorgaron? ¿Qué tipo de planta es? Todo eso la Intendencia no nos ha informado. Políticamente no sé qué tanto se puede esperar, porque si el consejo anterior se opuso, el consejo actual que emitió una carta la semana pasada que también se opone a la instalación de la planta y a que se siga trayendo basura al municipio, y hasta ahora, o sea, no hemos tenido respuesta. Entonces,
Creo que la comisión está trabajando en promover un plebiscito. Sabemos que, por ejemplo, cuando quisieron pasar el ferrocarril central por dentro de Sarandí Grande, se promovió la iniciativa popular que no se llegó ni siquiera a, a realizar porque el Ministerio de Transporte y Obras Públicas decidió desviar el tren por fuera de la ciudad. Entonces, esto creo que apunta a ir por ese lado. Vamos a cambiar de tema una vez más. Les contamos que el gobierno envió al Senado la venia para poder acreditar como embajador de Uruguay ante el Vaticano a Juan Raúl Ferreira, que fue, ex senador, ex embajador también en la República Argentina, pero todavía no definió cuándo va a enviar justamente las venias de Carolina H. y de Beatriz Argimón como embajadoras de Portugal y la UNESCO a 2 meses y medio de ya haberlas anunciado. A 6 meses de iniciado el gobierno de Yamandú Orsi, el Ministerio de Relaciones Exteriores aún no envió al Senado las venias para completar las 29 delegaciones anunciadas el 14 de marzo, cuando se difundieron los primeros 17 nombres, y el 29 de mayo, cuando se dieron a conocer otros 12. El 11 de junio se aprobaron en el Senado las venias de Laura Dupuy como representante ante la ONU en Nueva York y las de Rodolfo Ninoboa como embajador en Brasil y de Diego Canepa en Argentina. Una semana después, el 17 de junio, el Senado validó las misiones de Alejandra de Belis en la sede de la ONU en Ginebra, de Edison Lanza en la OEA, de Daniel Castillos ante el gobierno de Estados Unidos, de Carlos Guito en Suecia y de César Rodríguez en Emiratos Árabes Unidos. Entre las 20 venias faltantes destacan las de la ex vicecanciller colorada Carolina H., involucrada en el caso del pasaporte dado al narco Sebastián Marcet para Portugal, la de la ex vicepresidenta Blanca Beatriz Argimón para la UNESCO, entre otros destinos relevantes como España, Italia, Rusia, Malasia, Paraguay y el propio Mercosur. En este contexto y después de la polémica desatada cuando el 29 de mayo se conocieron los nombres de H. y Argimón y la oposición avisó que no los votaría, el tema desapareció de la agenda política. En este contexto, MBD Noticias supo que casi en paralelo a que este jueves se conociera que el presidente Orsi visitará al Papa León II el 7 de octubre, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió al Parlamento, con fecha 12 de agosto, la venia para designar al ex senador Juan Raúl Ferreira como embajador ante el Vaticano, pero sin que hasta el momento haya fecha para su tratamiento en el Senado. Bueno, muy bien, señoras y señores, momento de informe especial, como todos los domingos, y ya está Federico Jurkovic con nosotros. Fede, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes, José, un gusto. Un placer, como siempre. Veíamos recién el tema Veñas. ¿De alguna manera nos va a seguir presentando caras? ¿Cómo es esto? Les voy a seguir presentando caras, muy bien, me encantó el centro. Nos vamos a quedar en el mundo diplomático que vemos que aquí en Uruguay, Josema, ha estado intenso en estos días a raíz de la decisión del gobierno sobre la ANI en Jerusalén. Vamos a hablar del mundo diplomático y vamos a hablar de los virreyes de Trump, acá como nos preparó Umar Izaguirre, nuestro compañero aquí en pantalla. Ustedes seguro que conocen al del medio, ¿verdad, Josema? Sí, claro, Trump lo tengo. No conocía a los otros dos. Te los voy a presentar, porque en esta semana se están asumiendo los embajadores de Donald Trump en distintos destinos del mundo. Son 43, ninguno de ellos tiene carrera diplomática. Tienen sí una característica en común, son multimillonarios, son empresarios y son amigos de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Josema, que tú sabes, ya en la primera administración pasó un periodo de Biden y ahora volvió, está tratando de reconfigurar el orden mundial para no perder tanto poder dentro de lo que era una potencia hegemónica como Estados Unidos hoy, bajo las sombras de China y Rusia. Lo intenta de distintas maneras, reuniéndose con Vladimir Putin por la guerra en Ucrania el viernes. Mañana Trump se reunirá con Volodymyr Zelensky, ya aprovecho para actualizar también esa agenda, pero por otro lado envía a sus embajadores a distintas partes para bajar la línea. Básicamente, ¿cuál es esta línea? Frenar a China a como dé lugar. China ingresó en la región en la primera oleada de gobiernos progresistas. Casi todos los países, menos Paraguay, rompieron relaciones con Taiwán y reconocen la política de una sola China. O sea, ha logrado influencia importante y ahí fue cuando Trump, a partir del 2017, dijo, bueno, hay que frenar a China. En este segundo mandato, por ejemplo, lo piensa hacer de la siguiente manera. Vamos a empezar por Argentina. Peter Lamelas se llama y es el que tenemos aquí.
El del gorrito. Ah, el sombrero, mire usted. El del sombrero. Es Claro. el futuro embajador de Estados Unidos en Argentina y cuando fue al comité del Senado a explicar qué era lo que iba a hacer, mire, Josema, mire, no tiene gráfico este tape para poder leer la traducción. Presta atención, por favor. Perfecto, a ver. Mr. Chairman, ranking members, and distinguished committee members, it is an honor to be here with you today. I'm grateful to President Trump for nominating me. Si recuperamos el tape original. No, sí, porque había que entrar así. Vamos a escuchar a Peter terrible. Lamelas, que evidentemente ese es el otro. Ahí está, a ver. The problem with Argentina is that it's not a problem, it's just a challenge, a solution. There are 23 provinces, and each of the provinces have their own separate government. And their own separate government could negotiate with external forces, with the Chinese or others, to come in and do projects in that particular province. And that may also lend towards corruption on the part of the Chinese. One of my roles as ambassador would be to travel to all the provinces and have dialogue and have a true partnership with those governors. Not only with the president, not only with President Milei, Geraldo Wortham, the foreign minister, Luis Caputo, Santiago Caputo, and everybody in the Milei government, but my role is also to get out into the countryside and make sure that we weed out corruption and support Milei and the Milei government on all their efforts to get to the bottom of the Mia bombing and to make sure that Cristina Fernández de Kirchner receives the justice that she well deserves. Ok, bien. Clarito, eso sí. Peter Lamelas. No queda ninguna duda de cuál es el mensaje que va a llevar el embajador a Argentina cuando suma. Se espera que en septiembre. Vamos a abrir un poquito el panorama regional y decir que en Brasil Trump está apoyando a Bolsonaro para boicotear a Lula, no solo con aranceles, sino también a nivel político, pidiendo que sea escarcelado. En Argentina pide dejar a Cristina Kirchner presa. En Paraguay no hay embajador, pero hay una relación muy directa a Estados Unidos-Paraguay que esa no se rompe. Y aquí vamos entonces a ver lo que pasará en Uruguay. El otro embajador se llama Luigi Rinaldi. Luigi Rinaldi. Es uno de los mejores amigos de Donald Trump. Será a partir de septiembre embajador de Estados Unidos en Uruguay. No tiene ni idea del mundo diplomático, jamás pisó una embajada salvo para un ágape. Eso sí, es muy amigo de Trump, que le acaba de crear un torneo de golf en Mar-a-Lago anual en nombre de Rinaldi. Y si quieren, los conocemos un poquito más. Sí, por favor. Mr. Chairman, ranking members, and distinguished committee members, it is an honor to be here with you today. I'm grateful to President Trump for nominating me the next U.S. Ambassador to Oriental Republic of Uruguay, and to Secretary of State Marco. Este señor no está. Lo estamos escuchando hablar. La idea era poner el otro take que pusieron al principio cuando había que poner el de Lamela. Si les parece, lo escuchamos porque es la designación oficial del Congreso de Estados Unidos de Luigi Rinaldi. And my 7 grandchildren, Ariana, Giovanna, Luca, Roman, Leo, Vincent, and Sienna. And while he's no longer with us, Con 51 votos republicanos a favor y 44 demócratas en contra, el Senado aprobó este 1 de agosto la designación de Luigi Rinaldi como embajador de Estados Unidos en Uruguay, un empresario de la construcción de origen italiano y pasado en Uruguay, muy amigo del presidente Donald Trump, con quien juega al golf habitualmente. Rinaldi vivió en Uruguay de niño y adolescente, habiendo estudiado tornería entre 1970 y 1973 en la UTU, consiguiendo posteriormente una visa para Estados Unidos. Su candidatura había sido anunciada por Trump en diciembre, cuando todavía no había comenzado su segundo mandato. Rinaldi y otras 43 personas sin carrera diplomática fueron propuestas por Trump después de asumir el 20 de enero para ocupar distintas embajadas, debiendo todas completar el trámite parlamentario respectivo. A Rinaldi le tocó presentarse el 12 de junio ante el Comité de Relaciones Exteriores. Allí dijo que Uruguay apoya a Estados Unidos en lugar de China y que pese a las presiones de Colombia y Brasil, no creía que el presidente Yamandu Orsi fuera, como sí lo hizo, a la cumbre de los BRICS del 6 y 7 de julio en Brasil.
He leído algo de la influencia de China en Brasil, pero no creo que a Uruguay le guste mucho eso porque Uruguay es sobre todo un aliado de Estados Unidos, respondió Rinaldi, quien añadió que China le ofreció a Uruguay equipamiento militar y fue rechazado. En esa misma instancia, Rinaldi dijo que si era confirmado en el puesto, apoyará a Uruguay para que use su voz firme en la lucha contra el autoritarismo en Cuba, Venezuela y Nicaragua. China nos ofreció algo, pero nosotros dijimos que no. Dijo, básicamente, está todo bien, ¿verdad, Donald? Una cosa así. Exactamente, y ahí ahora lo vamos a ver, lo vamos a escuchar un poquito para conocerle la voz, que era un poquito la idea, y contarles lo que dijo, así como Peter Lamelas dijo que iba a frenar a China en Argentina. Bueno, de alguna manera Rinaldi tiene la misma misión, y la misma misión que tienen estos 43 nuevos embajadores de Donald Trump por el mundo. En esta sesión del Congreso de Estados Unidos, le preguntó a un senador del estado de Montana, interesado por los ganados, si había posibilidad de hacer asociaciones por la genética como se estaba haciendo en Argentina, pero le decía al senador, tengo entendido que hubo una estafa muy grande de unos 350 millones de dólares, ¿será conveniente hacer un acuerdo? Se refería a Conexión Ganadera, Josema. Obviamente. Mire la respuesta de Luisi. Sí, Uruguay es un gran socio de Estados Unidos. Principalmente tienen ganado y agricultura en Uruguay, demostrando un conocimiento vasto de nuestro país, y hay algún tipo de estafa en Uruguay, alguna empresa. La información que tengo no está clara, pero acabo de enterarme de algo sobre esa situación. Acto seguido le dice, si ustedes me designan en el cargo, prometo investigar y averiguar todo, pero dice, no va a haber ningún problema de hacer un acuerdo con Uruguay porque son excelentes socios aliados estratégicos de Estados Unidos, y después se mete al mundo China, que es lo que veíamos al final del tape. Él reivindica que durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, y atento porque esto se relaciona con las lanchas patrulleras y otras cuestiones, el gobierno uruguayo echó para atrás donaciones y acuerdos, una licitación ganada por China para las patrulleras, las tiró para atrás en función de la presión de Estados Unidos. Eso es lo que se sabe. Ahora en esta nueva instancia habrá que ver en cómo está el mundo, cómo se posiciona ante el mensaje que trae Luis y Rinaldi a Montevideo, cómo se posiciona el gobierno de Estados Unidos, no, el de Uruguay. Habrá que ver, esto recién empieza, Josema, creo que lo vamos a tener, vamos a guardar esta pantalla para tenerla aquí, si le parece. La vamos a volver a usar, Fede, querido. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, muy bien, nosotros cambiamos de tema ahora. Les contamos que la Intendencia de Montevideo anunció que va a preservar los virales de la casona Art Deco, que será demolida en el barrio de Punta Carretas, los cuales fueron creados por el mismo artista que diseñó los del Palacio Legislativo. La demolición fue habilitada recientemente por la justicia, pese al recurso de amparo interpuesto por la Asociación Civil Patrimonio Activo. La casa, que se encuentra en la esquina de la avenida Herrera y Reisig y Benito Nardone, será demolida para dar paso a un edificio residencial de 9 pisos. Al asumir el intendente Mario Vergara, la Asociación Civil Patrimonio Activo le hizo llegar una carta buscando detener estas obras, argumentando que el inmueble es un valioso testimonio de la arquitectura residencial montevideana del primer tercio del siglo XX. El edificio está construido en el estilo Art Deco, característico de las décadas de 1920 y 1930, y cuenta con vitrales realizados por Arturo Marchetti, el mismo artista responsable de los ventanales que se encuentran en el Salón de los Pasos Perdidos en el Legislativo. Ante la acción de amparo presentada por Patrimonio Activo, la jueza letrada María Larramendi resolvió desestimar el recurso, en base al hecho de que, según el Plan de Ordenamiento Territorial, la casa se encuentra en régimen general. Sin embargo, la Intendencia anunció que está gestionando con la empresa constructora distintas opciones para conservar específicamente los vitrales de la casa. Muy bien, señoras y señores, es momento de hacer una pausa muy breve. Ya venimos con más MB Noticias. Arrancamos el tramo final de la edición domingo de MBD Noticias contándoles que con un costo cercano al $1.000.000 comenzará este lunes la reconstrucción del puente sobre Boulevard Artigas en los accesos a Montevideo, donde hace prácticamente un mes un camión justamente rompió parte de la estructura. Para evitar nuevos incidentes de este tipo, el puente será elevado a 5 metros, tenía 4,5. Va a ir a 5 metros, estando prevista la colocación de un semáforo además en la zona durante el tiempo que se realicen las obras.
El siniestro en los accesos a la capital ocurrió el 14 de julio y fue ocasionado por un camión que, al intentar pasar por un lugar cuya altura no le permitía, destruyó parte de la estructura afectando las 3 vigas principales y uno de los pilares del puente. La complejidad del hecho motivó una evaluación por parte de expertos para hallar la mejor solución, concluyéndose en las últimas horas que es necesario reemplazar el antiguo tablero del puente y elevar la altura libre permitida a 5 metros. La Intendencia de Montevideo explicó en un comunicado que esta alternativa ofrece mayor capacidad estructural, permitiendo usar parte de lo ya existente y estimando en $900.000 el costo de las obras y en 4 meses su duración. Durante ese tiempo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Intendencia de Montevideo y Policía Caminera coordinarán acciones, entre ellas la colocación de un semáforo provisorio en Convenio y Boulevard Artigas para descongestionar el tránsito de salida de la ciudad. Además, la Intendencia desplegará personal inspectivo para asegurar el respeto de las nuevas señalizaciones sobre la calle Convenio y en el cruce semaforizado de 12 de diciembre y Uruguayana, de manera de favorecer la fluidez y ordenar la circulación. Asimismo, se harán reparaciones viales en las calles que se utilizarán alternativamente para los desvíos a implementar. Ellas son Uruguayana, Garzón, Agraciada, Millán y Paraguay. Bueno, muy bien, del capítulo internacional destacamos lo que está pasando por estas horas en Bolivia, porque hace 2 horas cerraron las mesas de votación en aquel país y se espera que a partir de las 21 horas, hora local, 22 horas de nuestro país, se conozcan justamente los primeros resultados de unas elecciones que pueden poner fin a unos 20 años de gobiernos progresistas, solo interrumpidos por el golpe de Estado de 2019 contra Evo Morales. Repito, sobre las 9 de la noche hora local, 22 de nuestro país, se van a estar conociendo los primeros resultados en estas elecciones en Bolivia, que, bueno, tendrá una segunda vuelta prevista para el 19 de octubre. Estamos prácticamente en el final. A esta hora, como siempre, vamos a repasar el pronóstico del tiempo que dice el Instituto Uruguayo de Meteorología para el arranque de la semana. Bueno, el lunes 18, mínima de 11, máxima de 18 grados, cielo nuboso y nuboso. Para el martes 19 aparecen las precipitaciones, la mínima será de 13, la máxima de 16 y la lluvia aparentemente, según Inumet, en la mañana. Nosotros hasta acá llegamos con la edición domingo de MBD Noticias. La información vuelve a nuestra pantalla mañana tempranito a las 8, a las 13 y a las 18:30. Nosotros nos vamos y los dejamos con los principales titulares de la jornada y lo que se viene en la pantalla de TV Ciudad. Tras anunciar que el presidente Yamandu Orsi visitará al Papa León XIV, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento de la Venia para designar como embajador ante el Vaticano a Juan Raúl Ferreira, pero no hay fecha aún para las venias de Carolina H. y Beatriz Argimón. El Frente Amplio resolvió no enjuiciar al senador Blanco Sebastián da Silva por su insulto homofóbico contra el senador Nicolás Viera, pero activará en el Poder Legislativo la posibilidad de que sea sancionado con la aplicación del artículo 115 de la Constitución. El científico Salomón Bilansky renunció a la ANI y dijo que el canciller Mario Lubetkin es un judío de mierda al cuestionar la decisión del gobierno de pausar por razones humanitarias el convenio con la Universidad de Jerusalén. El Frente Amplio resolvió este fin de semana que mañana la bancada de diputados comenzará a recibir a los distintos ministerios para terminar de consensuar la ley presupuestal, que será remitida al Parlamento el domingo 31 de agosto. Una cooperativa social comenzó a funcionar en el barrio Bella Italia con apoyo de varios sindicatos con el objetivo de capacitar laboralmente a los jóvenes de la zona, ampliar las oportunidades y crear comunidad. El Consejo Municipal de Empalme Olmo selló un acuerdo multipartidario en rechazo a la instalación de un vertedero departamental en el medio del pueblo y la Comisión de Vecinos inició el camino para plebiscitar el proyecto. Con un costo cercano al $1.000.000 comenzará este lunes la reconstrucción del puente de Boulevard Artigas en los accesos a Montevideo, donde hace un mes un camión destrozó parte de la estructura.